El 91% de la población actual de Hong Kong es china, lo que convierte a este grupo en una abrumadora mayoría. Pero lejos de ser una monocultura, Hong Kong tiene la reputación de ser uno de los lugares más diversos de Asia. Su diversidad sigue aumentando, y el porcentaje de la población étnicamente china ha disminuido gradualmente en los últimos años. Mientras tanto, el número de ciudadanos de minorías étnicas de entre 15 y 24 años aumentó más del doble entre 2006 y 2016. Y a medida que estas minorías se establecen y forman familias en la ciudad, sus hijos se ven obligados a desenvolverse en el sistema educativo. Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de las minorías étnicas en Hong Kong, siguen siendo ignoradas y marginadas en muchas áreas de la vida, y en ningún ámbito esto es más claro que en la educación. El sistema educativo de la ciudad se sustenta en la idea de que Hong Kong es, en efecto, una monocultura, y los profesores y el plan de estudios muestran una falta de aceptación para cualquiera que no encaje en el molde cultural predeterminado o que no hable cantonés con fluidez. Aunque la discriminación por motivos de raza es ilegal desde 2009, las desventajas que enfrentan las minorías étnicas siguen prevaleciendo en la sociedad. El 8% de las minorías étnicas en Hong Kong comprende un 2,7% de filipinos, un 1,9% de indonesios y un número menor de otros grupos étnicos, como indios, nepaleses, pakistaníes, tailandeses y japoneses. Si bien estas minorías son generalmente tratadas como forasteras, muchas han estado en la ciudad durante generaciones y desempeñan un papel esencial en su historia. Para entender por qué las minorías étnicas enfrentan los problemas que enfrentan hoy, debemos retroceder en el tiempo. Hong Kong siempre ha sido el hogar de comunidades distintas con diferentes idiomas y costumbres, pero muchas de las divisiones ocurrieron cuando Hong Kong se convirtió en una colonia británica en 1841. La segregación que se menciona con más frecuencia es la discriminación que sufrieron los chinos a manos de los británicos. Parte del gobierno británico implicó separar a los asiáticos del sur y a los chinos. Si bien esto puede haber sido una consecuencia natural de las diferencias inherentes entre los dos grupos, también podría verse como una política que puso intencionalmente a los dos grupos uno contra el otro. Durante la época colonial, muchos asiáticos del sur se establecieron en la ciudad para prestar servicio militar. Muchos indios fueron reclutados por el ejército británico durante la Guerra del Opio, mientras que otros se trasladaron para cubrir la necesidad de mano de obra o comercio. También hubo una repentina necesidad de empleados gubernamentales, como agentes de policía. Esto significó que muchos asiáticos del sur se posicionaron como intermediarios entre los británicos y los locales, lo que a veces generó tensiones. En este período, existían claras barreras lingüísticas y diferencias culturales entre los colonos del sur de Asia y los chinos, y a menudo se les asignaban a los dos grupos barrios diferentes con una interacción mínima. Este tipo de política de segregación fue otro factor que contribuyó a las tensiones entre los dos grupos y les impidió desarrollar relaciones estrechas. Sin embargo, hubo algunas variaciones según los roles socioeconómicos. Aquellos que estaban económicamente mejor a veces tenían más acceso a la comunidad local y podían interactuar más con los chinos, mientras que los colonos más pobres se quedaban aislados. Independientemente de su riqueza, todos los colonos querían preservar su propio estilo de vida, especialmente las diferencias religiosas y culturales. Esta preservación cultural ha ayudado a Hong Kong a convertirse en el crisol global que es hoy. Pero también significó que los diferentes grupos étnicos permanecieron en gran medida aislados unos de otros. Esta historia ha determinado la situación étnica actual de Hong Kong. Como resultado, muchas personas de minorías étnicas luchan por tener éxito académico y avanzar en la vida. En primer lugar, las minorías étnicas tienen un estatus inferior en la sociedad debido a su historia en la ciudad. Aunque muchos niños de minorías étnicas en Hong Kong hoy son inmigrantes de segunda o tercera generación, no todos los consideran verdaderos hongguaneses. La estrecha definición de pertenencia de la ciudad, que está vinculada al idioma cantonés y la cultura china, a menudo conduce a la discriminación. Las barreras a la vivienda y al empleo, las microagresiones y la exclusión social son algunas de las formas más comunes en que se manifiesta esta discriminación. Un ejemplo de su exclusión es la segregación racial de facto de los estudiantes chinos y los estudiantes de minorías étnicas que persiste hoy en día en el sistema escolar público.
La provisión de educación por parte del gobierno de Hong Kong a los niños no chinos evolucionó gradualmente. En el período colonial, las minorías étnicas dependían en gran medida de organizaciones religiosas y misioneros para la educación. A finales del siglo XX, el gobierno creó escuelas especiales para minorías, pero creó un sistema de 2 niveles en el que las escuelas especiales a menudo carecían de recursos. Los estudiantes chinos se matriculan en escuelas primarias y secundarias comunes, mientras que las minorías étnicas se matriculan en las llamadas escuelas especiales, que enseñan inglés, un idioma que suelen dominar mejor. Además, las comunidades estudian por separado, lo que significa que los estudiantes de minorías étnicas no suelen interactuar con los demás. Con estudiantes de otras culturas, se les limitan las vías de integración. Además, las minorías étnicas tienen que luchar contra ciertas actitudes sociales. En el mejor de los casos, las minorías étnicas y sus necesidades son invisibles en una sociedad predominantemente china. En el peor, los que proceden de razas diferentes o de países más pobres pueden enfrentarse a una discriminación abierta. La aceptación en el sector educativo es especialmente baja. Sin embargo, el mayor obstáculo de todos es, sin duda, el escaso dominio del idioma chino entre las minorías étnicas. La Oficina de Educación se refiere a los estudiantes de minorías étnicas como estudiantes que no hablan chino o NCS, por sus siglas en inglés. A los estudiantes NCS se les impide en gran medida asistir a las escuelas chinas convencionales si no alcanzan un determinado nivel de dominio del cantonés. Peor aún, a los que asisten a menudo se les impide progresar en el sistema, ya que estudiar todas las asignaturas en cantonés hace que se queden atrás. How aware are you of the challenge ethnic minority students face in Hong Kong's education system? Most of them are facing some bias from other students. Yeah. So, what do you think are the main barriers ethnic minority students encounter in school? For example, language, cultural integration. Mostly language. Yeah. Okay. Do you think the Hong Kong government is doing enough to address these challenges? Why or why not? No, they seldom give support to them. Yeah. Okay. So, any solution do you think could help to create a more inclusive education system for ethnic minorities? I think they should do more education in the society. Yeah. Este problema generalizado comienza en el jardín de infancia. Cuanto más pequeños son los niños, más fácil les resulta aprender cantonés y empezar a integrarse mejor en la norma, pero el gobierno de Hong Kong no ofrece recursos que permitan a los niños pequeños aprovechar esta ventaja. En la mayoría de los jardines de infancia, las entrevistas de ingreso se realizan en cantonés. Algunos jardines de infancia privados pueden incluso negarse a entregar formularios de solicitud a padres no chinos o exigir que los niños ya tengan un cierto nivel de competencia lingüística. Esto significa que los estudiantes pierden la mejor oportunidad de aprender el idioma local y tienen menos probabilidades de convertirse en hablantes competentes de cantonés. Los niños incluso se ven afectados por las habilidades lingüísticas de sus padres. Con una falta de dominio del chino, los padres de minorías étnicas pueden tener dificultades para acceder a la información escolar, como por ejemplo cómo entender el progreso de su hijo y qué recursos están disponibles para ayudarlos. Otro problema importante son los requisitos universitarios para los niveles de idioma chino nativo. A la hora de realizar los exámenes de acceso a la universidad, los estudiantes tienen 2 opciones principales. El diploma de educación secundaria, también conocido como DSE, es la vía más accesible, pero también tiene requisitos estrictos de idioma cantonés. Luego está el Bachillerato Internacional, o IB. El IB ofrece una manera de eludir los requisitos de idioma chino, pero es solo una opción para aquellos que provienen de entornos más ricos, ya que es una vía más cara. Esto excluye a la mayoría de las minorías étnicas, que son predominantemente más desfavorecidas. Como resultado, solo 1 de cada 10 estudiantes del NCS consigue la matrícula universitaria financiada por el gobierno, en comparación con el 25% de la población mayoritaria a través de la vía de la diplomacia de educación secundaria. Esto tiene consecuencias más allá de la escuela. El dominio del idioma cantonés también es un requisito básico para algunos trabajos, como el servicio civil.
La mayoría de los asiáticos del sur trabajan en puestos de primaria mal pagados, y 1 de cada 5 hogares de minorías étnicas vivía por debajo del umbral de pobreza en 2016. El bajo dominio del cantonés también conduce a dificultades para integrarse en la sociedad de Hong Kong. Esto puede reducir las oportunidades de trabajo y aumentar aún más los malentendidos culturales, reforzando los estereotipos que muchos chinos hongguaneses tienen sobre las minorías étnicas. Yes, I think the main barrier of them is the language barrier, because majority of us who are local students speak Cantonese or maybe Mandarin. But if they are ethnic minorities, they may not be able to speak Cantonese or Mandarin. So it's hard for them to like chit chat with other local students. Para abordar el problema, se necesita un plan de estudios adecuado y específico para la enseñanza del chino como segunda lengua y una mejor formación de los profesores en este idioma. Los estudiantes también pueden beneficiarse de un apoyo adicional para mejorar sus conocimientos del idioma, como clases después de la escuela o durante los fines de semana. Por último, está el problema de la falta de sensibilidad cultural entre los profesores. Por mucho que importe la política gubernamental, los profesores son cruciales para la implementación de la política. Gestionan el clima del aula y apoyan el aprendizaje de los estudiantes. En Hong Kong, la mayoría de los profesores son de etnia china y tienden a considerar que sus propias experiencias e identidad son la norma. Como las minorías étnicas no encajan en este marco, a menudo se las considera de clase baja y no se las trata igual que a sus homólogos chinos. Incluso cuando hay profesores de minorías étnicas, a menudo tienen dificultades para ascender a la alta dirección, lo que limita su capacidad para facilitar el cambio. Los profesores pueden tener menores expectativas para los estudiantes de minorías étnicas, especialmente aquellos con peores conocimientos del idioma. Muchos también tienen opiniones negativas sobre la diversidad y ven el esfuerzo adicional de comunicarse con estudiantes de minorías étnicas como una carga. Como resultado, los estudiantes de minorías étnicas en Hong Kong siguen logrando menos que sus contrapartes chinas debido a que reciben menos apoyo y menos oportunidades. Sin embargo, sugerir que el gobierno ha descuidado completamente el problema sería injusto. Durante el año escolar 2014 a 15, el gobierno intentó nivelar el campo de juego. Esto incluyó la introducción de un sistema de financiación escalonado para las escuelas basado en la cantidad de estudiantes de NCS que reclutan y alentar a las instituciones educativas a admitir más. También desarrollaron un marco para los resultados de aprendizaje objetivo para el chino como segunda lengua. Gay agregó Applied Learning Chinese como una alternativa al examen tradicional de idioma chino, brindando una opción más accesible para los estudiantes de minorías étnicas. La Oficina de Educación también ha introducido varios programas de desarrollo profesional enfocados en estudiantes de NCS y una enseñanza culturalmente sensible. Pero estos esfuerzos no han sido suficientes para superar las dificultades que enfrentan las minorías étnicas. Muchos maestros aún no están seguros de cómo utilizar el marco o cómo ayudar a sus estudiantes a lograr el resultado correcto, y como los talleres de sensibilidad cultural no son obligatorios, su alcance es limitado. Para avanzar, Hong Kong necesita un currículo completo para chino como segunda lengua, una revisión de las opciones de exámenes existentes y una escala de calificación que muestre varios niveles de competencia en chino. Dado que los maestros desempeñan un papel crucial en el apoyo a los estudiantes y tienen un gran impacto en su experiencia en la escuela, Hong Kong también necesita una mejor capacitación docente. Los maestros étnicamente chinos deben ser educados sobre los desafíos que enfrentan las minorías étnicas y se les debe enseñar cómo relacionarse con estudiantes de diferentes orígenes culturales. La capacitación en sensibilidad cultural podría ayudar a abordar algunos de estos desafíos. Por último, sería de gran ayuda que los jardines de infancia dejaran de exigir a los niños que tuvieran conocimientos de cantonés o de realizar entrevistas exclusivamente en cantonés, y que se utilizaran soluciones como la tutoría gratuita o de bajo coste para salvar esa brecha. Al menos, los retos a los que se enfrentan las minorías étnicas en el ámbito educativo están en la mira de los responsables políticos, los educadores y las ONG. Pero para crear un Hong Kong en el que todos tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial, no basta con esperar a que las autoridades tomen medidas.
Cualquier persona con hijos matriculados en una escuela de Hong Kong puede aportar su granito de arena ayudando a compartir información y recursos con otros padres de minorías étnicas, por ejemplo. Teniendo en cuenta la fuga de cerebros que ha sufrido Hong Kong en los últimos años y la creciente necesidad del gobierno de atraer talento de terceros países, ya es hora de que la ciudad esté a la altura de su reputación de ser la